Mi nombre es José Álvaro Gatía Rodríguez. El día de hoy voy a mostrar cómo medir voltaje en un circuito en serie, como nos lo muestra nuestro diagrama, que está compuesto por una fuente de voltaje, un potenciómetro de 10 kiloohmios, una resistencia de 220 ohmios y de un diodo LED. Nuestra resistencia lo que nos ayuda es a que no se nos vaya a quemar nuestro LED. Como podemos ver, ya tenemos nuestro circuito montado en la protoboard. Ahora vamos a identificar que el cable naranja es el positivo que va conectado en el bus superior y nuestro cable café es el negativo que va conectado en el bus inferior. Ahora procederemos a energizar nuestro circuito conectando el caimán negro en el café, que es el negativo, y el caimán rojo en el cable naranja, que es nuestro positivo. Como observamos, la intensidad de nuestro LED es mínima, ya que esto quiere decir que hay una caída de voltaje en nuestro circuito, en nuestros componentes. Ahora procederemos a utilizar nuestra herramienta, instrumento de medición, conectando la terminal negra en COM, que es tierra, y nuestra terminal roja en voltaje o ohmiaje. Ahora debemos ubicar nuestro multímetro en la escala de voltaje directo, que va desde los 200 milivoltios a los 1000 voltios. Como nuestro circuito está energizado a 12 voltios aproximadamente, entonces ubicaremos nuestro multímetro en la escala de 20 voltios. La continuidad de la corriente, que va desde lo positivo hacia lo negativo. Esto lo llamaremos corriente. Nuestro primer componente va desde lo positivo a la pata de la resistencia. Esto lo llamaremos voltaje del potenciómetro. Nuestro segundo componente va desde lo positivo de la resistencia a lo negativo. Esto se llamará voltaje de la resistencia. Y nuestro tercer componente, que va desde el positivo del LED a el negativo, esto lo llamaremos el voltaje del LED. Ahora procederemos a encender nuestro multímetro, ya estando ubicado en la escala pertinente, que va a 20 voltios, y procederemos a medir desde el positivo hacia el negativo. Esto nos indica que consume 11.6 voltios. Entonces 11.6 voltios el potenciómetro. Seguidamente mediremos el segundo componente, que va desde lo positivo de la resistencia a lo negativo. Esto nos indica que consume 0.21 voltios. Nuestra resistencia mide 0.21 voltios. Y por tercer componente que va desde lo positivo hacia lo negativo, y esto nos consume 1.76 voltios. 1.76 voltios. Ahora, para calcular el total del voltaje de nuestro circuito, vamos desde lo positivo hacia lo negativo. Esto nos dice que nuestro circuito va de 13.8 voltios. 13.8 voltios, 13.8. La suma de estos tres componentes nos tiene que dar aproximadamente 13.8 voltios. Entonces procederemos a hacer la suma.
Como podemos ver, aquí nos da 13.8 voltios. O sea que está bien porque aquí nos está dando 13.8 voltios. O sea, así medimos el voltaje de un circuito. Ahora procederemos a girar nuestra perilla del potenciómetro y observamos que la intensidad del LED aumenta. Esto quiere decir que la intensidad del potenciómetro disminuye. Ahora procederemos a hacer la medición como anteriormente lo hicimos, que vamos desde lo positivo al negativo, y esto nos indica que mide 0.73. El potenciómetro es 0.73. Seguiremos con el segundo componente, que va de lo positivo a lo negativo, y esto nos muestra que mide 10.14 voltios. La resistencia 10.14 voltios. Y nuestro último componente, que va de lo positivo a lo negativo, siempre ya no la continuidad de la corriente, nos dice que es 2.09 voltios. 2.09 voltios. La sumatoria de estos tres componentes nos tiene que dar aproximadamente 13.8 voltios, que es la cantidad de voltaje de nuestro circuito. Como podemos observar, nos da 12,96 voltios. O sea, se nos aproxima al voltaje total del circuito. Y aquí lo que cambia es el voltaje en los diferentes componentes. Bueno, eso es todo.